Bienvenidos sean a este video. Mi nombre es Kenia Carolina Garza Gutiérrez y en unos momentos veremos la resolución del problema 3-49 del libro de estática de Hibbeler. Muy bien, vamos a comenzar con el problema en cuestión. Este nos menciona: determina el peso máximo de la caja si la tensión desarrollada en cualquiera de los cables no debe exceder 450 libras. Y nos brindan esta pequeña imagen en la cual podemos observar que intervienen tres ejes, los cuales es el eje X, el eje Y y finalmente de este lado el eje Z. Adicionalmente a los ejes, identificamos cuatro puntos, los cuales es el A, el B, el C y el D respectivamente. También vemos que cada uno de ellos, tanto en sus ejes positivos y negativos, tenemos las medidas de distancia, diferentes obviamente en cada una. Esto nos va a servir un poquito más adelante para establecer nuestro diagrama de cuerpo libre, que es nuestro primer paso para la resolución. En este, pues vamos a desarrollar todas las coordenadas de los puntos anteriormente mencionados. Primero vamos a comenzar con el punto A, el cual lo podemos observar de este lado y está representada con esta flecha color rosa. Podemos observar que este se encuentra en el mero centro de toda la imagen, está de este lado. Y como no interviene ni en el eje X, ni positivo ni negativo, simplemente se encuentra en el centro, podemos concluir que su coordenada va a quedar como 0 en X, 0 en Y y finalmente 0 en Z, que pues sería en donde se encuentra este punto. Continuamos con nuestro punto B, que lo tenemos de este lado y está representado con esta flecha color azul. En este caso podemos observar que en el eje X interviene del lado negativo. Este vale 2, entonces quedaría como menos 2 en X. En el eje Y interviene en el lado positivo y aquí está la medida que es de 1, sería 1 en Y. Y finalmente para el eje Z está también del lado positivo y aquí está la medida que sería 2. Entonces nuestras coordenadas del punto B, quedaría como menos 2, 1, 2. Bueno, ya teniendo nuestras coordenadas del eje A y B, pasamos a encontrar las coordenadas del punto C, que lo tenemos de este lado, el cual está representado con esta flecha color verde. Podemos ver que en el eje X se mueve en el lado negativo y es igual que en el anterior. Entonces quedaría como menos 2. En el eje Y aquí es diferente, aquí se mueve del lado negativo y pues es la misma medida. También quedaría como ahora menos 2. Y en el eje Z quedaría exactamente igual que el anterior, ya que está en el lado positivo y es de la medida 1. Entonces quedaría sus coordenadas como menos 2, menos 2, 1 en el eje X, Y y Z respectivamente. Y ya finalmente obtenemos las coordenadas del punto D, que lo tenemos de este lado, y esta va a ser representada con esta flecha color amarillo. Aquí nada más interviene en el eje X del lado positivo y en el eje Y y en el eje Z pues no los toca para nada. Entonces quedarían sus coordenadas, como aquí mide 3, quedaría como 3, 0, 0. Muy bien, ya teniendo nuestras coordenadas, procedemos a pasar al número 2, que sería aplicar la fórmula de vector fuerza dirigido a lo largo de una línea. Esta sería fuerza AB sería igual a fuerza AB, las coordenadas que ya obtuvimos tanto de A como de B, las vamos a poner en los planos X, Y y Z, que se van a representar con IJK, como ya lo conocemos. Entonces nos va a quedar como menos 2 menos 0i más 1 menos 0j más 2 menos 0k. Todo esto va entre la raíz de menos 2 menos 0 al cuadrado más 1 menos 0 al cuadrado más 2 menos 0 al cuadrado.
Haciendo las operaciones pertinentes, nos va a quedar como resultado menos 2/3 de fuerza ABI más 1/3 de fuerza ABJ más 2/3 de fuerza ABK. Muy bien, hacemos lo mismo, pero con nuestra fuerza AC, la cual utilizamos las coordenadas A y C. Entonces nos va a quedar como menos 2 menos 0i más menos 2 menos 0j más 1 menos 0k entre la raíz de menos 2 menos 0 al cuadrado más menos 2 menos 0 al cuadrado más menos 1 menos 0 al cuadrado. Haciendo las operaciones nos va a quedar al final como menos 2/3 de fuerza ACI menos 2/3 de fuerza ACJ más 1/3 de fuerza ACK. Y para la fuerza AD nos va a quedar como fuerza AD es igual a, utilizando las coordenadas del punto D por supuesto, nos va a quedar como 3i entre la raíz de 3 al cuadrado. Esto, haciendo las operaciones, nos va a quedar como 1 fuerza de AD, así se denomina. Sin embargo, pues no es necesario poner el 1, ya que se puede poner fuerza ADI solamente. Ahora bien, ya que tenemos todas nuestras ecuaciones sacadas de los puntos anteriormente, de las coordenadas también, vamos a proceder a pasar al paso número 3, el cual nos dice que al aplicar una ecuación de equilibrio las tenemos que igualar todas las fuerzas a cero. Así que siguiendo este paso, nuestras ecuaciones nos van a quedar como, primero nuestra primera ecuación nos va a quedar como menos 2/3 de la fuerza ABI más 1/3 de la fuerza ABJ más 2/3 de la fuerza ABK más la siguiente ecuación que es menos 2/3 de la fuerza ACI menos 2/3 de la fuerza ACJ más 1/3 de la fuerza ACK más nuestra última ecuación del punto D que sería más la fuerza de ADI más la letra W nos va a representar nuestro peso de la caja que teníamos en la imagen anteriormente y como va la flecha para abajo, entonces se tomaría como negativo y se le pone como la K porque está en el eje Z. Entonces sería más menos WK. Todo esto igualado a 0. Posteriormente haríamos el poner todo lo que está en el eje X, en este caso nuestra letra Y, nuestra letra J y nuestra letra K en el eje Y y Z respectivamente, esto igualado a 0. Entonces nos va a quedar como menos 2/3 de la fuerza AB, menos 2/3 de la fuerza AC, más la fuerza AD, todo por I, más 1/3 de la fuerza AB, menos 2/3 de la fuerza AC, todo por la letra J, más 2/3 de la fuerza AB, más 1/3 de la fuerza AC, menos W, todo por la letra K, igual a 0. Entonces pasamos al paso número 4, el cual nos menciona que al tomar la ecuación de la letra J le podemos sustituir la fuerza de 450 libras en la fuerza AB y así podemos obtener la fuerza AC. Entonces esto nos va a quedar como 1/3 de la fuerza AB menos 2/3 de la fuerza AC igual a 0. Se toma esta fuerza más que nada porque es la que tiene menos términos y se puede sacar más fácil la fuerza AC. Entonces, al sustituir los 450 libras nos va a quedar 1/3 por 450 libras menos 2/3 por la fuerza AC igual a 0. Al hacer las operaciones nos va a quedar 150 libras menos 2/3 de la fuerza C igual a 0. Vamos a despejar la fuerza C y nos va a quedar como menos 150 libras entre menos 2/3. Y al final, al hacer todas estas operaciones, podemos concluir que nuestra fuerza C vale 225 libras. ¿Qué hacemos con este dato que ya sacamos? Bueno, finalmente, en el paso número 5, podemos despejar la letra W que representa nuestro peso de la ecuación de la letra K, en este caso del eje Z, y podemos sustituir la fuerza AB y la fuerza C que ya tenemos para poder sacar el peso máximo, que es lo que nos pide nuestro problema inicialmente. Entonces esto nos va a quedar como el peso, la W, es igual a 2/3 por la fuerza AB más 1/3 por la fuerza C. Vamos a sustituir y nos va a quedar 2/3 es igual a 450 libras multiplicado por esto más 1/3 por 225 libras.
Y al hacer las operaciones pertinentes podemos concluir que nuestro peso vale 375 libras, que cumple con lo que nos pedía nuestro problema, que no debería de exceder los 450 libras. Así que espero que este problema les haya hecho o les sirva de mucho en el futuro. Muchas gracias.